Vamos a ver problemas de optimización de variables ligadas bastante sencillos, pero para aprender cómo es este tipo de problemas de optimización. ¿Cómo se resuelve un problema de optimización con dos o más variables ligadas? Lo primero que tenemos que hacer es determinar cuál es la función a optimizar. Llamamos optimizar, maximizar o minimizar. La diferencia con los problemas anteriores es que ahora no hay una sola variable, sino son dos o más variables. Y esas variables van a estar relacionadas o ligadas. Luego tenemos que buscar una ecuación o varias ecuaciones que relacionen esas variables que están ligadas. Esas ecuaciones que relacionan las variables se llaman ligaduras. Tercero, obtenemos la función a optimizar en función de una única variable. Cuarto, determinamos los posibles máximos o mínimos derivando, igualando a cero. Aplicamos un criterio para decidir si los valores son máximos o mínimos. Y por último, sustituimos la variable que hayamos calculado en la ligadura para obtener el valor de la otra o de las otras variables. Vamos a hacer un primer problema que dice: se dispone de 400 metros de alambrada para vallar un solar rectangular. ¿Qué dimensiones deberá tener el solar para que con esa alambrada se limite la mayor área posible? Aquí he dibujado el solar rectangular. Este lado del rectángulo lo he llamado X, obviamente este es el mismo, también es X, y estos dos valen Y. Como vimos antes, lo primero que hay que hacer es la función a optimizar, en este caso, maximizar. ¿Qué función quiero yo maximizar? ¿Qué es lo que tiene que ser mayor? El área. ¿Cuál es el área de un rectángulo? Base por altura. Pero eso es una función de dos variables, ¿no? Depende de la variable X y de la variable Y. Nosotros solo sabemos hacer máximos y mínimos de funciones de una variable. Por tanto, tenemos que buscar una ligadura. Una ligadura es una ecuación que relacione las dos variables. Si ustedes se fijan, me dice que se dispone de 400 metros de alambrada. 400 metros de alambrada, si yo voy a poner la alambrada aquí, aquí, aquí y aquí, obviamente es el perímetro, ¿verdad? Que sería 2x más 2y tiene que ser igual a 400. Pues esta ecuación se llama ligadura, y se llama ligadura porque liga, relaciona las variables x e y. La puedo dividir toda por 2 y puedo despejar y. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir y, que vale 200 menos x, aquí. Y voy a pasar de tener una función de dos variables a tener una función de una única variable. Sería x por y. E y es esto. Pues x por 200 menos x. Esto sería 200x menos x al cuadrado. Pues esa es mi función a optimizar. Y ahora ya el problema se convierte en un problema de hallar los máximos y mínimos normales. Esto es un polinomio, dominio R, no está limitado en ningún intervalo. Luego vamos a derivar. La derivada de 200x es 200 y la derivada de x al cuadrado 2x. Igualo a 0 la derivada. Despejo x. Que me da 100. Ese es el posible máximo o mínimo. ¿Cómo sé si este 100 es máximo o es mínimo o no es nada? Aplicando un criterio. Puedo aplicar el criterio de la derivada segunda, que es muy fácil de obtener de un polinomio.
El criterio de la derivada segunda consistía en volver a derivar la derivada primera, que es menos 2, porque la derivada de 200 es 0, y la derivada de menos 2x, menos 2 por la derivada de x, que vale 1. Fíjense que si yo sustituyo el 100, como es una función constante, me sigue dando menos 2, que es menor que 0. Luego tengo que hay un máximo. Bien, ya sé que hay un máximo y ahora necesito saber la otra dimensión, porque me piden las dimensiones. ¿Cómo hallo la otra dimensión? Pues yéndome a la ecuación de la ligadura. Esta era la ecuación de la ligadura, ¿verdad? Pues y será 200 menos x. Pues 200 menos 100 son 100. Luego tenemos que x debe de ser 100 metros e y debe de ser también otros 100 metros. Este es el problema 10 de las hojas de problemas. Y dice, hallar las dimensiones de un campo rectangular de 3.600 metros cuadrados de superficie para poderlo cercar mediante una valla de longitud mínima. Nuevamente un rectángulo, llamo X y llamo Y, pero ahora lo que me piden que sea mínimo es la longitud. La longitud de la valla es realmente el perímetro del campo, que sería 2x más 2y. Y ahora necesito la ligadura. ¿Qué nos va a ligar x e y? Pues este dato, que la superficie es 3.600 metros cuadrados y la superficie de un rectángulo es la base por la altura. Yo puedo despejar y ahora lo que hago es sustituir esta y en la ecuación de la función a optimizar, en este caso a minimizar. Vamos a hacer como un denominador, que sería x, y esto me quedaría 2x por x es 2x cuadrado, más 2 por 3.600, porque x entre x es 1, que sería 7.000. Y esa es la función a optimizar. Luego yo tengo que derivar esa función e igualar a 0 la derivada. Vamos a derivar. ¿Cómo sería la derivada de un cociente? Sería la derivada del numerador. La derivada del numerador sería la derivada de 2 por la derivada de x al cuadrado, que es 2x, ¿no? Y 2 por 2x es 4x, por el denominador sin derivar, menos de 4x por x, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, cuidado porque al hacer una suma lo tengo que poner entre paréntesis, por la derivada del denominador, que es 1, partido el denominador al cuadrado. Ahora operamos, quedaría eso, si yo igualo L' a 0, paso multiplicando el x cuadrado, 0 por algo es 0, y me quedaría que 2x cuadrado es 7.200. Luego me sale que x sería la raíz cuadrada de 7.200 entre 2. Obviamente tiene un doble signo, pero el signo negativo es absurdo, porque no puede haber una dimensión negativa. Luego sería 3.200 entre 2, es la raíz cuadrada de 3.600. Pues ese es nuestro posible máximo o mínimo, nuestro candidato. Ahora, más fácil que hacer el criterio de la derivada primera, que el del criterio de la derivada segunda, es hacer el criterio de la derivada primera. ¿Recuerdan? ¿Qué decía el criterio de la derivada primera? Que había que estudiar el signo
de la derivada primera, que es esta. Que es esta que tienen aquí. Tengo aquí un cociente, luego pongo el numerador y el denominador. Y ahora pongo los valores, aquí voy a poner signo de la derivada y aquí monotonía de la función original. Recuerden que ahora poníamos los signos, los valores que lo hacían cero. Obviamente, el menor valor es cero. ¿Por qué? Porque una dimensión, el menor valor que puede tener es cero, no puede ser negativo. Y aquí pongo el 60. Ahora aquí sustituyo un valor entre 0 y 60, por ejemplo el 10. 10 al cuadrado, 100 por 2, esto es negativo. Ahora un valor posterior a 60, por ejemplo el 100. 100 al cuadrado es 10.000 por 2, 20.000 menos 7.200 es positivo. Y este siempre es positivo. Luego el signo menos entre más es menos y más entre más más. Luego la función pasa de ser decreciente a creciente. Luego hemos pasado por un mínimo. Luego ya he demostrado que x igual a 60 metros es la dimensión de la valla que proporciona la longitud mínima. ¿Y dónde me voy para calcular y? Pues a donde tenía despejada la ligadura, que era 3.600 partido por x, que va de 60, que me vuelve a dar 60 metros. El problema dice lo siguiente. Un terreno de forma rectangular que está junto a un río. Aquí tengo el terreno. Y aquí tengo el río. Y me pregunta que tiene 200 metros cuadrados. Ahí no salió la M. Metros cuadrados. Y va a ser vallado. Entonces voy a colocar una valla en estos lugares. Estos tres lados de valla son más baratos. Vale 4 euros la valla verde. Pero 4 euros, ¿vale? Por metro, lineal. Pero la valla del lado del río dicen que es un poco más cara y vale 5 euros el metro. Fíjense que ahora lo que me tengo que minimizar es el costo. ¿Cuál es el costo de la valla? Pues si yo llamo a esto X y a esto Y, tengo que el costo vendría dado por 4x más 5x, porque el de este lado, que también es x, vale 5 euros, más 4y y 4y, o sea, 8y. Luego la función costo sería 9x más 8y. ¿Dónde está la ligadura? La ligadura está aquí en la superficie. Me dice que la superficie de este terreno es 200 metros cuadrados. Luego la superficie es la base por la altura. Que es 200 partido por x. Y ahora sustituyo esto en la y. El costo sería 9x más 8, que es 8 por 2, partido por x. ¿Vale? Y ahora lo que hago es lo que hice antes. Multiplico todo para tener esto en forma de una fracción. Y ahora derivo. ¿Cuál es la derivada de un cociente?
la derivada del numerador, 18x, porque la derivada de 1600 es 0, por el denominador sin derivar por x menos el numerador sin derivar, aquí sí que necesito un paréntesis porque es una suma, por la derivada del denominador que vale 1. Esto me dará, bien, derivo ahora, igualo a 0 la derivada, perdón, ya tengo derivado, esta es la derivada, pues ahora igualo a 0 esa derivada. El x cuadrado lo paso multiplicando, 0 por x cuadrado es 0, y me daría 9x cuadrado menos 1600 igual a 0. Si despejo, como antes, solo voy a coger el valor positivo, puesto que el valor negativo no tiene sentido. La raíz cuadrada de 1600 es 40 y la de 9 es 3. Luego me da 40 tercios. ¿Cuánto? 13,33. Vale. Pongo aquí aproximadamente igual, ojo. 13,33. Esto no es igual, esto es aproximadamente igual. Porque ese número será un periódico puro, me imagino. Bien, entonces, uso un criterio. Aplico el criterio de la derivada primera, que es estudiar el signo de la derivada. Para eso, pongo en una tabla el numerador y el denominador. Empiezo en 0, porque las dimensiones no pueden ser más pequeñas que 0, y aquí pongo el 40 tercios, o el 13,33 aproximado. Este siempre es positivo. Antes del 40 tercios, por ejemplo, el 1 es negativo, luego es positivo, y aquí pongo el signo de la primera derivada. Negativo y positivo. Y esto se traduce en la monotonía de la función c, que es decreciente y luego creciente. Como el dominio es todo r menos el 0, porque el 0 hace 0 el denominador, tenemos que aquí hay un mínimo en x igual a 40 tercios. Metro. Ya tengo la x, me falta la y. ¿Dónde me voy? Pues a esta ecuación donde tenía despejada la y de la ligadura. Si me voy a esta ecuación, tengo que y es 200 partido por x, ...200 dividido entre 40 tercios... multiplico en cruz, 200 por 3 es 600... entre 40... que me quedaría 60 cuartos... que si ustedes se fijan, eso da 15. ¿Sí o no? Dice, se desea construir una caja abierta de base cuadrada y de 864 decímetros cúbicos de capacidad. ¿Cuáles han de ser sus dimensiones para que su superficie sea mínima? Bueno, esa sería nuestra caja abierta. Como la caja es de base cuadrada, el desarrollo de la caja sería el siguiente. Este sería el desarrollo de la caja. Obviamente, esto es x y esto es x, esto y esto es x, porque me dice que la base es cuadrada, pero lo que es distinto es la altura, que es esta. ¿Sí o no? ¿Cuál sería la superficie de la caja? Fíjense que la caja está formada por un cuadrado, que es el fondo, que es x cuadrado, y por los cuatro lados, que tienen como base x y como altura y, más 4, porque hay 4 lados,
y X por Y son las superficies de los lados de la caja. Bien, el volumen de una caja, como el volumen de cualquier figura de esta regular, es el alto por el largo por el ancho, ¿sí o no? O podemos ponerlo como el área de la base por la altura, que es Y, y el área de la base es X cuadrado porque es un cuadrado. Luego mi ligadura va a ser que 864 decímetros cúbicos. Atiendan, ¿quién despejo? ¿X o Y? Olviden las raíces huyan de ellas. Luego, para que no me salga una raíz, despejo Y. ¿Vale? Y ahora voy a sustituir aquí. X cuadrado más 4X por Y. Si ustedes se fijan, una X de aquí y una de aquí se pueden simplificar. Tenemos que derivar esta función e igualar a 0 la derivada. Tengo la derivada de un cociente, que sería la derivada del numerador, que es 3x al cuadrado, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar. Ojo que hay que poner un paréntesis, siempre que haya un número negativo o una suma o resta, hay que poner paréntesis, por la derivada del denominador, que es la derivada de x, que vale 1, partido el denominador al cuadrado. Bien, aquí tenemos, hemos hecho esta operación, me da 2x al cubo menos 3.456 partido por x al cuadrado. Si yo a eso lo igualo a 0, cero por algo es 0, y me quedaría esto. Si yo despejo x, sería la raíz cúbica de 3.456 partido por 2. Y eso nos da 12, que es el posible máximo o mínimo. Necesito un criterio para confirmar si eso es un máximo o es un mínimo. Vamos a usar el criterio de la derivada primera, que es más fácil cuando tengo un cociente. El criterio de la primera derivada consiste en estudiar el signo precisamente de la primera derivada. La primera derivada es esta, pongo yo aquí el numerador y aquí el denominador. Pongo aquí el 0 y aquí el 12. X al cuadrado siempre es positivo, porque todo número elevado al cuadrado siempre es positivo, negativo. Porque la dimensión de la caja no puede ser negativa. Yo no puedo hacer una caja que mida menos tanto. Vamos a poner un valor entre 0 y el 12, por ejemplo el 1, y me da negativo. Y aquí positivo. Luego el signo de la derivada sería menos y más, y eso se traduce en la monotonía. Aquí decrece y aquí crece. Luego efectivamente tengo un mínimo en x igual a 12 decímetros. Para hallar la otra dimensión, lo que tengo que hacer es sustituir en la ligadura, donde yo había despejado y. 864 partido por x al cuadrado, por 12 al cuadrado, que es 144. Y me da 6 decímetros. Luego las dimensiones serían 12 por 6. Me dice, en una oficina de correo solo admiten paquetes con forma de paralelepípedo. Un paralelepípedo, no se asusten, es una caja. Eso es un paralelepípedo. Una caja rectangular.
tales que la altura sea igual a la anchura. Es decir, la altura sea igual a la anchura. Si llamo esto X y esto Y, H tiene que ser igual a Y. Y además, la suma de alto, largo y ancho debe de ser 72 centímetros. X más H más Y tiene que ser 72. Pero como H es igual a Y, X más H más Y, que es igual a H, tengo que X más 2H es 72. Luego X sería 72 menos 2H. Esta es la ligadura. ¿Cuál es la función a optimizar? El volumen, ¿verdad? Hemos dicho que el volumen, en función de X y de Y, o de lo que sea, o de X y de H, ¿verdad? Sería igual al área de la base por la altura. El área de la base es X por Y y la altura es H, pero H tenemos aquí que es igual a Y, ¿verdad? Luego la altura sería Y también. Si yo quiero poner esto solo en función de una variable, la variable Y o H, me da igual. Si yo tengo en cuenta que Y es igual a H, X igual a 72 menos 2Y. Pues bien, voy a sustituir aquí la X por su valor. 72 menos 2Y por Y al cuadrado. Luego me daría esta función. 72y cuadrado menos 2y al cubo. Ahora, como siempre, tengo una función, derivo igual a 0. V' de y sería 72 por 2. Esta es la derivada del volumen, la igualo a 0. Y me quedaría, puedo sacar factor común 6y. Y me dan dos valores posibles, y igual a 0 y igual a 24 centímetros. Es muy fácil usar el criterio de la derivada segunda. La derivada segunda es un polinomio, luego derivar dos veces es muy fácil. Y tengo que derivar la derivada primera, que era esto. ¿Vale? Entonces, ahora sustituyo mis puntos 0 y 24, los posibles máximos y mínimos aquí. Para 0 da 144, que es mayor que 0, luego es un mínimo, como es lógico. Y para 24 me daría 144 menos 12 por 24, que es negativo, luego es un máximo. En y, perdón. Ya tengo lo que vale y. Recuerden que h e y eran iguales, luego h también es 24 centímetros, porque me da la segunda derivada mayor que 0. Obviamente la caja de menor volumen es que no tiene y. En y igual a 0, perdona, si tienes razón. Y ahora despejo x, que sería 72 menos 2y. 72 menos 2 por 24. 72 menos 48, ¿qué es? Fíjense que la caja sería una caja cúbica, ¿verdad? Porque todas las dimensiones iguales. Las figuras regulares verán que son aquellas siempre de volumen máximo. Bien, pues gracias y continuamos el próximo día.